Bueno, muy buenas a todos y a toes, amantes de la cultura, los videojuegos y el arte en general. Frikis muy bien, morrió va tiempo, entre otras cosas porque soy un llegado para eso del streameo, el playeo y tal. Y de hecho, voy a ser vos honesto, llevo intentando hacer este vídeo ya muchas horas, quizá ves. eh, Sí que es cierto que este juego ya, pues oye, está más cuñado, en lo que son vídeos por internet, donde se te explica pues cómo es el juego, de qué va, hay gameplayers por ahí, o sea, hay de todo. Y sí que es cierto que a lo mejor ya era innecesario hacer este tipo de vídeos, en realidad, de este juego. Pero ciertamente echamos quizá ves en falta contenidos a nuestra lengua y está bien que exista, ya por el mero hecho de que exista. Y Quinxere, pues yo, pues bueno, de explicaros un poquitín el juego, lo que me parece a mí que lle, y tener inclusive pues un intento de partida comuña, de explicado y tratado pues na nuestra lingua, que a la fin pues lle la que tanta y falta fai el tener contenidos de este tipo. Así que no se diga más y vamos a entamar. Bueno, llevo muchas horas jugando a este juego. Ya tengo una partida en la que finé el juego de la manera que la finé. Y tengo de ellas o tres partidas que tengo fechas en multijugador, pues tanto en Xbox como en PC, tanto en pantalla xebrada como en multijugador online. Y la verdad que es bastante interesante, porque no hay partida igual a otra, las decisiones que se tomen dependiendo del enfoque o el rol que se quiera jugar dentro del juego, pues camuda bastante. Y quizá ves, pues ella, como dicen por ahí, el mejor juego de la historia, por lo menos el mejor juego de la década. Seguro, ya os lo digo, y el mío juego preferido hasta la fecha, y eso que hay muchos que me resulten estupendos. De hecho, prestaríame a hacer una serie en frikis muy bien del Crusader Blade, que lle un mod que xunce tanto Crusader Kings 3 como Mountain Blade 2 Bannerlord, y que permite pues tener partidas impresionantes en el medievo prácticamente universal. Así que bueno, vamos a entablar una partida. Veréis que al entamar la partida va a haber un mensaje. Ese mensaje lo vamos a quitar quitando la primer cinemática que hay en el juego, que está, por cierto, en otros 200 vídeos más, que está también como teaser, con lo cual siempre si tenéis curiosidad y no tenéis el juego, siempre os lo podréis getar por ahí. Pero como tengo de ellos mods metidos en el juego, el mensaje este sale sí o sí, y es posible quitarlo o yo no sé. Así que vamos a dar a nueva partida, efectivamente. Aquí tenemos distintos niveles de dificultad. Tenemos el primero, que es el explorador, básicamente y el más fácil. Tiene mucho más en cuenta la historia que el combate, como bien os pone ahí. El modo equilibrado y el que vamos a jugar, donde sí que existe cierta dificultad para ciertas cosas, pero en realidad ya bastante más asequible, digamos. El de estratega, donde ya se complica más la edición de combate, y el honor, que lle una barbaridad. A mí préstame bastante. Estoy jugando una partida con Ansia Oscura, que lle un personaje que no se puede atopar en las partidas normales a lo largo, digamos, de la aventura, en una cruz, pero sí que es cierto que ya es cogible. Alentamos la partida. Yo fiché una con él y estoy bastante contento. Lo que ya el modo honor tiene como tal la sina como dificultad fundamental, que nada más que se puede grabar una vez, que la comida que se necesita para consumir y el doble, en vez de 40 en descanso largo, pues y 80. Y bueno, en general y es complicado, pero bastante entretenido. Así que nada, sin esperar más, vamos al modo equilibrado. Y como vos dije, va a atar esto, que no se puede quitar, entonces vamos a dar escape.
Y aquí ya tenemos lo que y la escolleta del personaje. Como veis tenemos un espacio, digamos, de personalización del personaje, hacerlo desde cero. Siempre os recomendaría que si vais a jugar agarréis y vos creáis vosotros mismos, no vosotros mismos, una historia, una intrahistoria del vuestro personaje, para orientar, digamos, el tipo de enfoque que va a tener entre las situaciones que se va a ir encontrando a lo largo de la aventura. O sea, porque si no, lo más probable es que agarréis y faigáis lo que vos fadríais, que hay un rol posible, o si ya xugasteis tendáis a tomar las mismas decisiones o decisiones semellares a las que tomasteis en las partidas anteriores. Nos vamos a hacer un personaje de Lentamu. Como veis tenéis aquí las cuestiones relativas al Frush, es decir, a la raza, a la subraza, a trucos si los tiene, fechizos, conjuros si los tiene, la clase que va a tener, el trasfondo que tiene y las características. Y aparte también podemos editar la apariencia, también de manera relativa. Bueno, antes de hacer esto, vamos a ir al Frush, a la raza. Como veis tenéis elfos, que al tempo dixébrase en dos, alto elfo y elfo de les Viesques. Tenemos tieflings, que son así como un poco endemoniados, que son xentes bastante amables por lo general. Tenemos drows, que tenemos dos tipos, los que adoren a Lolth, que es, como digamos, la diosa del dolor, y los de Seldarin, que lo que quieren es un poco quitar un poco el manchurrón prieto que tienen los drows en general, que los de Lolth, ¿no? Que son bastante son un poco nazis, aliéntenos. Y bueno, intenten también pues solucionar ese problema interno que tiene el Frush, el pueblo de los Drow, para que también los demás pues no piensen que son unos descelebrados. Tenemos también los humanos, que poco hay de decir de los humanos, los Githyanks, que no son de Faerun, es decir, no son del mundo material, sino que son del mundo astral, y tienen una guerra un tanto infinita es contra los azotamentes. Los nanos, que también hay tres tipos, por ejemplo, los semielfos, que también podemos meter distintas ascendencias, los medianos, que son como los hobbits, los nominos, los dracónidos, que como veis tenemos 200 subrazas, perdón, y el semiorco. Nos vamos a agarrar un dracónido. En este caso vamos a agarrar una dracónida alba. Como veis, el prieto pues está enfocado al ácido, el azul al relámpago, el oropel al fuego, el bronce al relámpago, el de cobre al ácido, oro al fuego, verde al veleno, el collorao al fuego, el plateado al xelo y el albu también al xelo. Y nos vamos a agarrar una dracónida alba. Class, pues miráis, yo voy a hacer una mistura. Todas las clases tienen un desenrollo de hasta 12 niveles, creo que llevo. Bueno, pues nos lo que vamos a hacer va a ser combinar de ellos. Alentamu, vamos a ser mages, ¿vale? Pero yo vamos a poder ser, o sea, yo meteremos druida y yo vamos a meter al menos un nivel o dos de monje, ¿vale? Para cuando esté pegándose de cerca, por lo menos pegue 4 bofetones bien dados. Como veis tenemos bárbaro, que al mismo tiempo tendrá sus propias líneas de desenrollo, los bardos, clérigos, perdonad, druida, guerrero, monje, paladín, explorador, pícaro, hechicero, bruxo y mago. Como decimos, vamos a hacer una magia. Aquí en trucos tenemos, como veis de ellos disponibles, tenemos de escoger 3. Como albos, creo que tenemos la escarcha, pero en todo caso en conjuros tenemos grasa, como veis aquí. Perdonad. Vamos a dejar aquí el fuego, vamos a quitar la mano. Esto sería como convocar una mago, o sea, una mago.
una mano de mago que puede ir esnalando a algún sitio, puede agarrar objetos que non tean al algame del personaje en cuestión. Pero este en principio no me presta. Vamos a quitar también la escarcha. Vamos a poner el garra este deslizante porque el de fuego y de lloñe y este y de cerca. Y vamos a agarrar también amistad, porque amistad lo que nos va a permitir ya que en tiraes concretes lo que vamos a algamar va a ser lanzar 2 dados y escoger la tirada más alta para luego metéis si tenemos bonificadores de cualquier tipo. Aquí vamos con los conjuros. Los conjuros, como veis, son bastantes y tenemos de escoger los que va a depender ahora mismo la nuestra dracónida. Voy a quitar este, que ya armadura de mago, voy a quitar el de nube de oscuridad y voy a quitar el de dormir. Pero si entrugáis por qué, pues tengo las mismas razones, voy a explicar por qué voy a agarrar otros. Por ejemplo, voy a agarrar manos ardientes porque lle un fechizo de cerca zonal que permitiría amburar a aquellos que están, digamos, a una distancia relativa de cuerpo a cuerpo. Y daña de ellos, ¿no? Y de cerca, ¿no? Aquí tenemos un orbe cromático, que podemos escoger distintos tipos de orbe cuando vamos a lanzar. Dependerá del enemigo, el tipo de característica que tenga y de resistencias y demás. Y de lloñe. La grasa, por supuesto, además dejemos, como dijimos, el truco de la bola de fuego esta, que es lo que nos permite, si tiramos grasa en antes, pues si la grasa lo que fa es hacer resvariar al enemigo, si tenemos grasa y lanzamos una bola de fuego, esta España. Entonces genera un daño también importante. La ola o fola tronadora lo que falle atacar a aquellos que te dan de cerca, o sea, hay un fechizo de cerca, pero también los desplazará. Aparte de mancalos, los va a desplazar, va a emburrialos a 5 metros. Y luego el proyectil mágico, que lleva un proyectil que no va, digamos, en línea recta, sino que fai todo lo que lleve el recorrido del rayo para intentar llegar al destino. Si tiende a curviar, pues curviará. Y vamos a meter también la risa de Tasha, que lo que falle bastiar una risa alloriada a un personaje enemigo, dejándolo un suelo por al menos 10 turnos, o perdón, como máximo 10 turnos. Y es cierto que en cada entamo de turno este enemigo que está con la risa de Tasha pues va a intentar tirar una tirada, valga la redundancia, de salvación, intentando salir un poco de este efecto tan desagradable. Trasfondo, como veis tenemos distintos trasfondos que tienen habilidades asociadas. En este caso, por ejemplo, si agarraremos a Acólito, pues tendríamos las habilidades de perspicacia y religión. Como yo un mago, yo creo que una de las más interesantes sería la de erudito, conocimiento arcano y a historia. Vamos a dejarlo así. A las características, las que vienen por defecto, nos da un poco igual. Y preparar conjuros, esto sí que ya es importante, porque como os dije antes, tenemos niveles de conjuros que tienen espacios de conjuro asociados. Al entamo tenemos nada más que 2 de nivel 1, es decir, nada más que podríamos hasta un descanso largo usar dos fechizos de nivel 1 en este caso. Bien. Tenemos de ellos y después los vamos a ir preparando en según los retos que vayamos viendo. Esto hay de hacerlo antes de los combates. En este caso vamos a dejar preparados los siguientes. Vamos a quitar el de les manes, vamos a dejar el orbe. Así ya tenemos un que combinado con el truco de la bola de fuego puede hacer españar a de ellos enemigos. Tenemos el proyectil mágico porque puede llegar a sitios donde no llegará el orbe, como fechizo de lloñe. Tenemos la fola tronadora porque lo que fará será atacar a enemigos que tengamos cerca y además desplazarlos hacia atrás. Y el orbe porque podemos generar de ellos tipos de daño, digamos. Vamos a ir a la editar apariencia. Vamos a dejarla como mujer. Pues que Where to next? con esta voz normalmente que más nos da. Vamos a meter aquí pues como este tipo, ¿no? Más o menos. Esto nos da un poco igual. Y esto también. Sí que vamos a meter un collar así un poco distinto. Magar que agarremos un malbu. Entonces lo podemos cambiar de collar sin problema. Este está guapo. Y
Claro, aquí también nos podríamos tirar 200 años. Vamos a meter... Siempre es igual... Estos están guays. Bueno, quizá a ver si, Bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Como veis, aquí tenemos también la posibilidad de poner los genitales. Podemos quitar la ropa y ponéis el pene o la vulva que más nos preste. Pero si lo voy a subir al YouTube, pues no puedo poner ahí cosas así tal, que igual lo capé. Bueno, cuestiones, arte corporal. Nos podemos meter aquí unos piercings por aquello de meter y cosas. Huellos, podemos meter la heterocromía y poner así un rollo así que ya es un poco... Pasa que claro, si ponemos esto, es uno negro. Qué raro, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Estaría guapo. Bueno, aquí como veis, podemos agarrar todos los collores y tenemos aquí más collores, Pero... Y una cola. Vamos a meter una cola. Por ejemplo, esta. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro personaje, porque vamos a tener la aventura en Freakies. Muy bien. Muy bien, entonces ahora daríamos a continuar, pondríamos un nomatu, vamos a llamarlo, por ejemplo, Asturina, y vamos a continuar. Aquí tenemos de agarrar un guardián, que va a ser nuestro acompañante onírico, por decirlo de alguna manera. Voy a dejarlo tal cual, podéis escoger la frus que vos dé por la gana, también podéis modificar su apariencia, etcétera. Pero vamos a dar ya aventuras. Pues tenemos aquí la gran cinemática. Esta sí que la vamos a poder ver de fecho sin problema. O como veis, esto hay un azotamentes. Esto... Un azotamentes que va en un autiloide y un monstruo un tanto feote, acalamarao, bastante peligroso. Y lo que es curioso y es que, si mal no recuerdo, en una de las series, o sea, en una de las temporadas de Stranger Things, a Bruce, uno de los monstruos a derrotar por parte de los guajes estos, y lo que es curioso también es eso, que el lore, o digamos el trasfondo de Dungeons and Dragons, que ya al final un juego de rol del año 70 y pico, pues, oye, dio para series de dibujos animados como Dragones y Mazmorras, dio la peli aquella malísima de los años 80, los juegos de Baldur's Gate 1 y 2 en los años 90, mesmamente, que está muy bien, como veis, mesmamente dio también la película del año pasado, va 2 años, de Dragones y Mazmorras, y ahora el Baldur's Gate 3, o sea, ahí es espectacular. Hay que tener en cuenta que la empresa de Dungeons and Dragons recibió más de 90 millones de euros en royalties generados por el juego del Larian Studios, que por cierto no os dije que era la desarrolladora del juego, para que se viera al entamo del vídeo. Estos son los yankees atacando a los azotamentes. De bofetada. Van en los dos dragones ahí magníficos. Pero la verdad que el Larian Studios puso con este trabajo puso el nivel alto para la resta de juegos. Eso en realidad yo creo que va a ser positivo, va a ser bueno, porque va a obligar a los demás a decir, oye, pues tenemos de ponerles piles porque ya esto ya es espectacular. Claro, hay un juego al final que a lo mejor una cuestión que puede resultar menor una hora 4 resulta más importante una hora 65. Entonces, por eso las decisiones que vamos tomando son decisiones en muchos casos trascendentales, porque nos va a afectar positiva, negativa o neutralmente muchas horas después. Y un juego largo, eso sí, pero que paga la pena. Vamos.
esta animación del dragón, Y eso es regular. Bueno, pues le quitamos. Apresáis. Está ahí el Aisel. Apresáis dentro de un nautiloide de los azotamentes. Nos metieron un merucu pel güeyo. Tenemos un celebro. Ahora mira, los nautiloides de los azotamentes son quien a teletransportarse y a viajar también, digamos, de manera entre planos, ¿no? Esto, por ejemplo, y un reflejo de los infiernos de los avernos. Y ahí vamos a estar, ahí entama la partida. Y bueno, sí que vos quiero describir o de explicar un poquitín en antes de nada cuestiones súper fáciles de la interfaz inicial. Y con eso pues terminaríamos el vídeo de Way, esperando probablemente pues que haga más capítulos acompañando a Asturina. Bueno, ahí se nos fue un poco el... Bien, bueno, lo primero que tenemos de pensar y que tenemos una primer cámara fundamental con la que vamos a moveros, va a moverse, digamos, al tiempo que movemos a nuestro muñeco, como podéis ver. Si nos utilizamos el rolling del mur, pero apertando, podremos girar da fechu la cámara de llavo a llavo. Si lo que queremos es averar la cámara, entonces usamos el rolling dando para arriba y dando para abajo, alloñamos, ¿vale? Pero después, como veis, yo ahora ya voy con el muñeco y si doy a W, A, D o S, lo que fuego es salirme del muñeco y poder libremente investigar pues lo que cae hasta cierto rango. Tampoco podemos obviamente salirnos da fecho de ahí. Después, como veis aquí, tenemos que si quitamos el candado este de aquí, pues podemos mover y axeitar todos estos conxuros, aiciones y demás como nos preste. Vale. Siempre es en un combate vamos a tener fundamentalmente una aición verde más una aición de triángulo naranja y una aición adicional. La aición normal, por regla general, pues ye gachar o esconder, lanzar, que ye lanzar un objeto o lo que sea, improvisar un arma cuerpo a cuerpo, de algún elemento caiga en el espacio, que eso ya lo veremos, correr, que nos sirve obviamente para correr, pero en un sentido normalmente o bien de verase a un punto que está súper lloñe o bien de fugir porque vienen a por nos. Destrabase, que necesitamos en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y queremos fugir para que no generar ataque de oportunidad, pues colaremos de ahí. Luego tenemos las aiciones básicas que dependen un poco del arma que llevemos. Si llevamos, por ejemplo, un arco o una ballesta, podemos también utilizar una aición normal de atacar a distancia con ella. En el caso este, como tenemos un bastón, pues pegar con él, básicamente. Tiene también una aición especial, digamos, que pues derribar, en este caso. Luego tenemos la aición que nos permite el ser dracónidos, y luego tenemos los fechizos, tanto los trucos, que como veis no nos cuesten nada, son estos tres de aquí, como los fechizos que gastarían un espacio de conxuro. En este caso, como veis aquí, tenemos los cuadradinos, en nivel 1 de espacio de conxuro. Si usamos cualesquier de estos que traen un 1, pues esto quitarase, pondrese bushu y hasta un descanso largo, a priori, no tomando una poción específica o tal, no podemos recuperar esos espacios de conxuro, o bien, siendo mago, tenemos esta opción de recuperar espacio de conxuro, ¿vale? Que también va por niveles. Luego estos son las pociones, que una acción adicional puede ser tomar una poción de cualquier tipo, puede ser meter un arma
o envelenar un arma, por ejemplo, o meter un aceite o lo que sea para que manque más o para ser más precisos o tal. Tenemos la edición adicional saltar, ¿vale? Y tenemos la edición adicional emburriar. Emburriar nos val para delles cosas. Primera, tenemos a aquí en cuerpo a cuerpo, queremos fugir, no queremos utilizar destrabar porque ya utilicemos una edición normal verde, entonces queremos utilizar una edición adicional como por ejemplo emburriar, para intentar con atletismo, tirada de atletismo, intentar quitarnos de en medio al oponente. Después podemos emburriar porque tengamos a un enemigo nallende de un abismo, o nallende de un cantil, o nallende de un monte, o de un espacio, digamos, alto. Entonces, si nos emburriamos, y emburriamos con éxito, lo que fadrá será llanzar, entre comillas, llanzar al paisano o paisana, al enemigo en cuestión, al abismo. Si el abismo no podremos rescatar después pues aquellos objetos que pueda aportar, pero si cae en un suelo con cierta distancia mancarase. Entonces ya es interesante porque nos lo vamos a quitar de en medio y al mismo tiempo va a mancarse. Luego también podemos emburriar a un amigo o aliado para quitar, para quitarlo de un peligro. Podría ser que tuviera en fuego, que tuviera, yo qué sé, pues bueno, amenazado de alguna manera, y le emburriar a este personaje, a este aliado, a este amigo, pues puede ayudar a que no lo maten mesmamente o que no lo manquen con, pues, gravemente, digamos, ¿no? Esto sería básicamente, porque yo ya pues tendríamos aquí el entrar a mou por turnos, que esto normalmente se fai si hay un peligro ambiente, ¿vale? Y después aquí pues podríamos ir, ahora no se puede de momento, pero podríamos ir al campamento, hacer un descanso largo para recuperar los espacios de conxuro y también la vida, etcétera, o un descanso curto, que este caso recupera el 50% de los puntos de vida, que el juego los llama puntos de golpe, y también en el caso por ejemplo de los bruxos recuperes los espacios de conxuro de bruxo, y si es druida por ejemplo recuperes también los espacios que permiten recuperar espacios de conxuro, o las conversiones de animal, que ya les veremos cuando nos convertamos en druida, si esta serie de Asturina se caltie. Así que sin más voy a despedirme de vos. Espero que vos prestara, espero que disfrutéis conmigo de jugar en asturiano al Baldur's Gate, magar que evidentemente pues todo el texto sea en castellano y el idioma vehicular de las conversaciones y los doblajes sea en inglés. Pero bueno, vamos a poder disfrutar Baldur's Gate en asturiano y nada más. Muchas gracias y a friquear.